Liliana dijo, no juzguemos, dijo, o no le echemos la culpa al presidente, dijo, ¿cierto? Ya, eso es correcto, eso es correcto. Aquí nadie está autorizado por la Biblia de juzgar a las autoridades. Cuando gobernaba Nerón en Roma, ¿sabe lo que le ocurría a los cristianos, no? ¿Qué le ocurría a los cristianos cuando reinaba Nerón? Lo usaban a los cristianos de antorcha en las calles, los quemaban vivos. Los llevaban al Coliseo Romano y se los comían los leones. A los cristianos los acerreaban. ¿Y sabe qué les dijo Pablo? Les dijo, hermanos, amotínense, junten palos y piedras y váyanse contra Nerón. Les pidió una sola cosa, oren por Nerón. Y Nerón los estaba matando. Y Pablo les pide que oren por Nerón. Que el Señor coloque sabiduría en nuestras oraciones y podamos orar conforme a la palabra. No conforme a lo que yo creo. No, si yo soy de este lado, de este otro lado, como el presidente del otro lado, yo, Señor, saca ese hombre. No, yo tengo que orar conforme a la palabra. Que Dios coloque sabiduría, entendimiento. ¿Y sabe por qué ocurren todas estas cosas? Porque la luz de Cristo no está en sus corazones. Pero como usted está en la luz de Cristo, nosotros vamos a orar. Dios nos va a oír, porque la clave está ahí. La clave está en la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dije Juan capítulo 18, versículo 36. En el nombre del Señor. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Leo nuevamente. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Padre, te doy gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad y por las muchas misericordias. Gracias, Padre eterno, por todo. Pido a ti, Señor, que coloques palabras de sabiduría, palabras, Señor, de vida en mis labios, Dios del cielo, para poder ministrar la iglesia en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, el Señor, use mi vida y prepara cada corazón, Señor, cada vida, para que reciban de ti, por los méritos de Cristo el Señor. Amén y amén. Y la gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hay un hermano, una carita nueva allá al lado del hermano Oscar. Carlos. Hermano Carlos Muñoz, Dios le bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Amén. Sea bienvenido en medio nuestro. Amén. Bien, vamos a hablar un poquito del reino. En el mundo existen reinados, matriarcados, patriarcados y una serie de títulos. Y el otro día veía una noticia, mostraban a la reina de Inglaterra y mostraban la corona. Y decían, esa corona tiene tanto metal precioso, oro, diamante y tanta cosa costosa que pesa tanto que es imposible que se la coloque en la cabeza. No la puede soportar, es tan pesada que es imposible que se la coloque, porque está con tanta piedra preciosa ahí, y por lo tanto usa una con menos diamantes, por así decirlo, una menos lujosa, siento dentro de los lujos lo menos lujoso, ¿ya? Pero cada uno de esos reinos perecen, aun cuando existan reinos que son, ¿cómo se llaman? Que no terminan.
vitalicio. ¿Quién dijo vitalicio por allá? Sean gobiernos vitalicios, aun cuando sean vitalicios, en algún momento van a terminar. Porque la persona va a terminar y su gobierno con él va a terminar. No existe un gobierno eterno acá en la tierra, no lo existe. La reina Isabel, el rey, no sé, de España, ya no sé cómo se llama, ellos van a pasar y su corona o su reinado se le va a heredar a otra persona, pero su reinado va a terminar. Amén. Pero el reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino distinto, es un reino diferente. Amén. Y yo quiero que usted sepa que tanto usted y yo somos parte de ese reino. Amén. Vaya confirmándome, por favor, para no forzar tanto la voz. Y reinará, mire, y reinará sobre la casa de Jacob, te está refiriendo a Jesús, para siempre, y su reino no tendrá fin. Estoy leyendo Lucas capítulo 1, versículo 33. Dice, y reinará, voy a leer del 32, este será grande. Un poquito más atrás, 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un niño y llamarás su nombre Jesús. ¿Ya? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Amén. Su reinado no tendrá fin. Es un reino eterno que parte en la eternidad y abarca toda la eternidad. Su reino eterno no tiene principio y no tiene fin. Amén. Y usted y yo somos parte de ese reino maravilloso, del reino de Jesucristo el Señor. Amén. Juan el Bautista, en su predicación ahí en Mateo dice, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino de los cielos se ha acercado, se estaba refiriendo al reino de Jesucristo el Señor, que venía sobre la tierra. Amén. Ahora Juan el Bautista, en esa predicación, en ese texto, está dando los requisitos para poder ser parte de ese reino. No le dice, ¿sabe qué? Viene un reino donde todos podamos participar y ustedes deciden si sirven al gobierno de turno o sirven a este rey que se está levantando en medio de Israel. No, les da los requisitos, le dice, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí hay dos versiones bíblicas al respecto, porque esta predicación está en el libro de Mateo, y en el libro de Mateo, que está escrito especialmente para el pueblo judío, no se podía nombrar la palabra Dios. No se podía nombrar, porque los mesiánicos ni siquiera nombran la palabra Jehová, por ejemplo, porque para ellos es sacro, es un nombre que no lo puede nombrar. Entonces ellos se refieren como Elohim, por ejemplo. Se refieren a Dios, le dan ciertos nombres de acuerdo a las circunstancias que van viviendo. Jehová Jireh, Jehová Nisi, y así tienen Jehová Shalom, porque le dan los nombres de acuerdo a las circunstancias que van viviendo. Elohim. Elohim. Entonces, como no podía nombrar la palabra Dios, tampoco le dice Elohim, le dice el reino de los cielos. Pero quiero que entienda, y para nosotros el reino de los cielos, el reino de Cristo, el reino de Dios es lo mismo, porque Jesucristo es Dios. Yo y el Padre uno somos. Aun cuando la teología dice que el reino de los cielos parte acá con el nacimiento de Cristo y termina con el reinado milenial, pero es parte del reino de Dios. El reino de Dios, el reino de los cielos es exactamente lo mismo. Así que usted dirá, no, yo soy parte del reino de Dios nomás. No, yo soy parte del reino de los cielos.
No, en el libro de Corintios, Pablo explica, Cristo no está dividido. Cristo no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Silas, no, yo soy de Pablo. No, Cristo no está dividido. Y Jesucristo lo dejó muy en claro. Yo y el Padre, uno solo somos. Y era lo que le explicaba a los pastores, les decía yo, no podemos nosotros separar al Cristo Salvador del Cristo Señor, porque Cristo es un todo para nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Cuando oramos al Señor, la predicación de Juan el Bautista, para terminar ese punto. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted y yo vivíamos en un mundo de oscuridad, donde reinaba la maldad, donde quien se enseñoreaba de nuestras vidas era uno que no provenía de la luz ni de la vida. Era nuestro enemigo actual, Satanás, el diablo, quien gobernaba su vida. ¿Bajo qué reino estaba usted? Bajo el reino de las tinieblas. Ahí vivíamos. Ahí gobierna, porque quien gobierna valga la redundancia, ese gobierno de tinieblas se llama Satanás, el diablo, con todas sus huestes de maldades. Todo lo oscuro, todo lo malo proviene de ese reino. Todo lo que produce muerte eterna proviene de ese reino. Ahí estábamos nosotros. Pero un día escuchamos esta predicación también. El reino de los cielos se ha acercado. Y fuimos trasladados, escúcheme bien, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo el Señor. ¡Aleluya! Del reino de la oscuridad al reino de la luz. Así dice la Biblia. Fuimos trasladados por la persona de Jesucristo. Jesucristo te sacó de la oscuridad y te dijo, no quiero que participes más de este reino de maldad, y ahora te traslado al reino de la luz, al reino de la verdad, al reino de aquel que no termina. Un reino sempiterno, un reinado eterno, un reinado que te hará bien en tu vida. Fuimos trasladados a ese reino. Es por ello que también cuando oramos, alabado sea el Señor por esta bendición. Por eso cuando Jesús enseña a orar, dice lo siguiente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está alabando al Señor ahí. Y luego dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad en los cielos, el reino de los cielos. Así también en la tierra, Jesucristo representando el reino de los cielos. El pan nuestro de cada día danos hoy. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y termina esta oración con esta exaltación maravillosa. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y esto es lo maravilloso. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Alabado sea el Señor. En la oración de Jesucristo, del reino que venía, del reino que se establecía, de ese reinado de luz, de ese reinado de santidad, de ese reinado de verdad, estaba diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por 3 años y medio. No, el poder y la gloria por todos los siglos. Tu reino es eterno, le estaba diciendo. Alabado sea el Señor. Usted cuando ora y usted dice, Señor, tú eres mi rey. Usted no le está orando a cualquier rey. Usted dirá, bueno, si Dios es eterno, debe ya estar tan viejito que ya no debe escuchar ya. No. Usted le alaba, mire, le alaba no un reino temporal. No le pide un reino temporal.
Porque si un reino temporal le sacia una necesidad, esa necesidad será saciada temporalmente. Pero si el reino eterno le sacia una necesidad, se la va a saciar para siempre. La necesidad del alma se la va a saciar eternamente. Abro un paréntesis. Murió una reina, no me recuerdo cuál de las reinas, de tanta reina que hay. Y la velaron y la llevan para allá, ya que ya el castillo de allá, ahora el castillo de allá, ya el castillo de allá. Y ya, y después de pasearla por un buen tiempo, la fueron a sepultar. Y uno de los guardias, cuando iba en camino a la sepultación, encontró que del cajón salía mal olor. Y se decepcionó de su reina. Se decepcionó. Porque su reina se estaba pudriendo. Renunció a la guardia real. Y después de muchos años se encontró con alguien que le habló de la Biblia y le presentó a Cristo. Aceptó a Cristo, el Señor, como su único y eterno Salvador. Y él declara lo siguiente. Y le dice, Jesús, tú eres mi Rey, porque tú no te pudres. Tú eres eterno. Esa es la diferencia del Rey de Reyes y Señor de Señores frente a los reinados terrenales. Que el Señor nos bendiga. En el mismo libro de Mateo, donde está esta oración maravillosa, en el capítulo 33 nos demanda algo a nosotros y nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, nos exige la palabra de buscar el reino de Dios. No dice busquen el reino de los hombres, busquen el reinado de este, busquen esto otro. Dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, nos demanda que nosotros que decimos que Jesucristo es Rey, busquemos de ese reino. Cuando usted o si alguien de nosotros tuviese la oportunidad de ir a una embajada de otra nación que esté en nuestro país, usted entra a esa embajada, asumamos por ejemplo la embajada de la Argentina o de Estados Unidos, de cualquier país, vamos, de Estados Unidos. Usted entra a la embajada de Estados Unidos, que está acá en Chile. ¿Qué leyes rigen esa embajada ahí? Las leyes de Estados Unidos. O sea, la gente que está ahí se rige no por las leyes chilenas, aun cuando esté en territorio chileno. Es un pedazo de Estados Unidos en territorio chileno. Y se rigen por las leyes norteamericanas. Y la gente que está ahí, dice nuestro presidente, y esté en la bandera, y cantará la canción nacional de Estados Unidos, y su presidente, para ellos es, en este caso, Donald Trump. Lo mismo pasa con la embajada de Chile que está en Estados Unidos. La gente que entra ahí se rige por las leyes chilenas. Y el presidente de ellos es el presidente que tenemos actualmente. ¿Me entiende? ¿Qué quiero decir con esto? El que entra al reino de Dios reconoce primero quién es el Señor de ese reino. Y le reconoce a Él como Rey. Y se rige por las normas de ese Rey. Amén. Se rige por las normas de ese reinado. No puede decir yo voy a entrar al reino de Dios, pero me voy a regir por las normas de otro rey. Porque le van a decir, ¿sabes qué? Si quieres regirte por las normas de otro rey, ve donde tu otro rey entonces. ¿Me entiende? Las normas del rey. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar el reino de Dios? ¿Qué es buscar el reino de Dios? Es cierto, tenemos nuestros medios de gracia, nuestros cultos, nuestros estudios bíblicos, que es muy bueno, porque sabe, si usted no estudia, usted va a errar. Y la Biblia dice, mi pueblo hierra por falta de conocimiento. O sea, usted tiene que estudiar.
en mi labor de hacer discípulos, de enseñarles. Es por ello que hacemos este estudio maravilloso los días martes, los días domingos. Su labor es aprender. Y yo doy gracias a Dios por los hermanos que me colaboran en la enseñanza. Dios bendiga a nuestros hermanos, hermana Beatriz, mi hermano Mario, que nos están ayudando en esta enseñanza. Porque su labor es aprender. La labor del discípulo es tener un espíritu discipulable, enseñable. A veces hay que desaprender para aprender. Porque hay que buscar el reino de Dios a través de la palabra. Hay que buscar el reino de Dios a través de la oración. Hay que buscar el reino de Dios a través del ayuno. Hay que buscar el reino de Dios a través de congregarse. Pero también hay que buscar el reino de Dios a través del servicio. Y el servicio tiene que ser con excelencia. No pateando las piedras. Ya me tocó a mí de nuevo. Y siempre los mismos. Ah, no, yo no voy a ir porque no es idea mía. La idea es del otro, que vaya el otro. ¿Por qué eso ocurre? No, el servicio tiene que ser de calidad. Yo tengo que correr por el servicio. Yo tengo que correr por servir a otros. Tengo que correr por entregar la palabra. Tengo que correr por el enfermo. Tengo que correr también por mi hermano. Primero por los domésticos de la fe, dice la palabra. Tengo que correr por mis hermanos. Tengo que, si me llaman, no, ¿sabes qué? No, hoy día no. No, si me llaman tengo que correr por aquello. Tengo que ser diligente en el servicio. O sea, podemos buscar el reino de Dios de diferentes formas, pero de la forma que lo hagamos, en la oración tiene que ser con excelencia. Yo no puedo buscar el reino de Dios y ponerme de rodillas. Si voy a buscar a Dios a través de la oración, tengo que hacerlo con tiempo. Darme el tiempo para la oración. Señor, me voy a preparar para orar. Voy a apartar, Señor, como sé que voy a orar de 10 a 11 por darle un horario. Yo voy a hacer mis cosas antes de las 10, pero yo me voy a dar ese tiempo para poder orar contigo, conversar contigo. No voy a estar mirando la hora No puede ser. Si voy a dedicarme a la lectura de la palabra, lo tengo que hacer con tiempo, calmadamente. No leerlo como ustedes leyendo, más buscar el reino de Dios, ya, buscar bien. No, tengo que ir meditando lo que estoy leyendo, sacando la enseñanza. Buscar el reino de Dios. Este mensaje en esta mañana es para que nosotros nos podamos situar cómo estamos nosotros frente al reino de Dios, al reinado de Cristo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Más o menos? ¿O más o menos mal? ¿O más o menos bien? Siempre más o menos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Ahora, cuando estamos dentro del reino de Dios, ¿cómo tenemos que ser? ¿Usted está dentro del reino de Dios o no? Amén. Gracias, hermano Nan, porque solamente se escuchó, pero el resto no se escuchó mucho. Voy a preguntar de nuevo. ¿Usted está dentro del reino de Dios? Amén. Dígalo con fuerza, diga sí, amén. Yo estoy ahí. Que tengo que mejorar. Que me salté la luz roja. Pero ya la próxima voy a frenar en la luz roja. Porque usted dice, yo soy parte del gobierno de Chile y me rige las leyes chilenas, pero me salté la luz roja, pero para el otro semáforo voy a tener más cuidado. ¿Me entiende? Amén. Pero estoy ahí. Entonces, ustedes le preguntan nuevamente, ¿está dentro del reino de Dios? Amén. Sí, pues sí está acá. Sí está acá. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que mejorar en el reino? Es lo que tenemos que ver. ¿Cómo tenemos que movernos dentro del reino de Dios? Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Cómo nos tenemos que ser o mover dentro del reino de Dios? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, lo primero nos está diciendo, si no son como niños, no van a entrar. Es decir, para estar en el reino de Dios hay que ser como niños.
ellos. No se va a poner usted ahora a correr por los pasillos. No, ellos tienen su tiempo de niñez, su inocencia. Ellos se pelean y al más ratito andan abrazados. Usted se pelea y al más ratito sigue peleado. Y este me la va a pagar. Y que se cruce conmigo nomás. Ya va a saber qué es lo que es caer en manos de un Dios vivo. Así. No, ser como un niño. Su conciencia, su alma, todo lo que nace de ellos no es de mala influencia. Es puro, es honesto. Se pelean entre ellos, pero al más ratito andan abrazaditos como que si nunca había pasado nada. Gracias, pastora. Tengo voz en off. Lo comparten todo. Comparten sus juguetes. No, yo te los quito, pues te los presto. Si tienen comida, se comparten ahí. Ser como niños. ¿Cómo son nuestros niños? Nosotros como cristianos debemos tener esa perspectiva de actuar como niños. Amén. Pero como niños maduros, sí, pues. No me va a decir, pastor, no, yo soy un niño, así que... Que el Señor nos bendiga. Ahora, para entrar en este reino hay que ser como niño, pero también hay un requisito principal, ser como niño. Primer requisito para participar del reino, ser como niño. Amén. Segundo requisito. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Segundo requisito, nacer de nuevo. Amén. ¿Me va entendiendo? Usted va a encontrar muchos más requisitos, por cierto. Pero el primero, ser como niño. Segundo, nacer de nuevo. ¿Cómo será posible? Dijo este hombre Nicodemo a Jesús. ¿Cómo será posible que yo, ya siendo un hombre viejo, entre al vientre de mi madre y vuelva a nacer? No, le dijo, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, le está diciendo, tú tienes que nacer desde el origen, nacer de nuevo como al principio, nacer bajo las normas de lo que es el reinado de Dios. Un corazón limpio, una mente limpia. Ser como un niño, nacer de nuevo, es recibir a Cristo en nuestros corazones. Nacer de nuevo es que Cristo, el Señor, vuelva, o que Dios vuelva al corazón del hombre a morar en él. A que el hombre vuelva a tener comunión con Dios. ¿Cómo está nuestra comunión? A propósito de eso, ¿cuántos levitas hay aquí? No que levita la oración, no de eso, no de eso no. ¿Cuántos levitas hay? Levitas. ¿Cuántos levitas? Por ahí escucho unos amén bien débiles, pero ya. ¿Cuántos sacerdotes hay? Ya. Hermana Cecilia, gracias. Aquí todos somos sacerdotes. Al levita lo que lo caracteriza es el servicio. Al sacerdote la comunión con Dios. ¿Me entiende? ¿Me entendió la diferencia? ¿Ya? Bien por lo menos que dice el levita, pero tengan claro que por sobre el levita son sacerdotes. Real sacerdocio dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que es este nacer de nuevo? Es eso, es tener comunión con Dios a través de la persona de Jesucristo el Señor. ¿Cómo tengo comunión con Dios? A través de la palabra. ¿Cómo tengo comunión con Dios? A través de la oración. ¿Cómo tengo comunión con Dios? A través del ayuno, en la búsqueda. ¿Cómo tengo comunión con Dios? A través de congregarme con mis hermanos para hablar el mismo idioma. ¿Cómo tengo comunión con Dios? Sirviéndole a otros, al necesitado, llevando el evangelio al que se está perdiendo.
Tengo comunión con Él. ¿Sabes que yo te voy a impartir de algo que tengo? ¿Qué tengo? Tengo el reino de Cristo en mi vida. Yo quiero que seas parte de ese reino. Te voy a impartir del reino. Te voy a impartir de la luz de Cristo. ¿Me va entendiendo? Que el Señor nos bendiga. ¿Qué más? ¿Qué más? Ser como un niño. Nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, ninguno de nosotros que puesto la mano en el arado mire hacia atrás está apto para el reino. Ya se nos puso la cosa cuesta arriba. Ser como niño, sí, yo puedo perdonar siempre. Mirar para atrás. Mirar para atrás, entiéndase, hacer las obras que hacíamos cuando estábamos en la oscuridad. Ninguno que vuelva a hacer las obras para atrás está apto para el reino. Pero Dios bendiga a nuestro hermano Luis, él se va a trabajar ahora, así que Dios bendiga a nuestro hermano Luis. Ninguno que milita se enreda, dice la Biblia, en los negocios del mundo. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se mira hacia atrás? Hay historias en esto. Hay una mujer que por mirar para atrás se convirtió en estatua de sal. La esposa, ¿sí? Ahora, ¿qué nos quiere decir eso? Que siempre que el que mira hacia atrás puede tener una consecuencia. Pero como estamos hablando de un nuevo nacimiento, tenemos nosotros, hijitos míos, esto es para los que están en el reino. Si habéis cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados, quien perdona nuestras faltas, quien perdona sus faltas. Recién cantamos, cuando he caído, tú me levantas. En el reino nos vamos a equivocar. En el ejercicio del reino a lo mejor nos vamos a cometer errores. Pero así como cometemos errores, si estamos subyugados a este reino eterno, a este reino sempiterno, este reino que es bueno, que es amante en misericordia, Él nos va a levantar, Él te va a levantar y te va a poner de nuevo en la brecha. Y ten claro una cosa, hermano querido, cuando tomas la mancera, tomas el arado y te paras en la brecha, se te va a levantar un enemigo que va a querer derribarte, que va a querer destruirte, que va a querer verte destruido, humillado y muerto. Así es verdad, Señor. Es por ello que debemos de participar de este reino nosotros y estar sujetos a Cristo el Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos haga dignos de su reino. Que participemos como hijos dignos de Él. ¿Sabe? Quiero ahondar en esto. Les decía yo, este proceso que está viviendo nuestra nación. Es un proceso de la iglesia. Esto es un tiempo de la iglesia donde la iglesia tiene que buscar santidad, donde la iglesia tiene que buscar de Dios, donde la iglesia se tiene que volver al corazón de Dios. Es un proceso de la iglesia. Es donde la maldad se tiene que erradicar de nuestras vidas. ¿Qué es lo que está manchando la iglesia hoy día? Se tiene que terminar. En el reino de Dios no hay cabida para otra cosa que no sea santidad. Cuando usted y yo o cualquiera peca, se está alejando del reino. Se sale del reino. Porque lo gobierna en ese momento las tinieblas.
Esto es duro lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Y la iglesia tiene que aprender a vivir bajo el reino de Dios, bajo las normas del reino, en santidad y en rectitud de vida. Amén. Es decir, tenemos que erradicar de la iglesia. Usted sabe, usted conoce su corazón, yo conozco el mío. Usted se conoce mejor que nadie y se debe de erradicar todo aquello que nos honre, que nos glorifique y que nos exalte a este Rey maravilloso. Amén. La iglesia se tiene que volver a ello, a vivir bajo las normas del reino. ¿Me va entendiendo, cierto? Si el reino de Dios es santidad, el pecado no puede participar del reino de Dios. Ninguna forma de pecado. Y aquí cuando hablo de pecado no estoy hablando solamente de los grandes. No, aquí no hay pecados grandes ni pecados chicos. Todos pesan exactamente lo mismo. Amén. Así que la iglesia se tiene que volver de todo corazón en busca de Dios. Para que esta cosa cambie, pues, hermano. Que el Señor nos bendiga. Ya voy terminando, ya como dijo pastores pentecostales. Venga, celebramos los 110 años del pentecostalismo. Yo le decía a un pastor, porque hay algunos que dicen, no, yo no soy pentecostal. Yo le decía, yo soy pentecostal hasta los huesos. Le decía. ¿Verdad? Pues, ¿para qué voy a negarlo? Yo vibro con el pentecostalismo. Vibro con la presencia de Dios. Vibro con la vida del Espíritu. Y eso es pentecostalismo. O sea, eso es lo que se vio en Pentecostés. ¿Me entiende? Vibro con esto, con la palabra, en mi pasión. Ayer el sábado viernes, cuando le explicaban a los pastores, se acercó un pastor y me dijo, oiga, usted le estaba predicando a su grupito de pastores. Ya le dije yo, discúlpeme, le dije yo, pero si me pasan a mí un poquito el micrófono, me tienen que escuchar, pues le dije yo. Había como, ¿cuántos pastores? Como 8 o 10 pastores, 12 pastores. Y me dijo, pasé por el lado suyo y le estaba predicando. Sí, pues le dije yo. Porque vibro con esto. Es mi pasión la palabra. Ame la palabra, hermano. Hermana, ame la palabra. Y le pido un favor. Sea usted auténtico. Anoche hablamos de eso. La pastora Pilar parece que decía eso, ¿cierto? Sea usted auténtico. Yo en mi juventud escuchaba a Gigi Ávila. Rex Ámbar también un poquito alcancé a escuchar de él. Pero por cierto, a Josué Irión, así tanto otros, ya se me olvidó uno, Jimmy Swagger. Y yo me acordaba que en la juventud, por ejemplo, palabras de Gigi Ávila, alábale que no es de palo. Y cuando predicaban los jóvenes y empezaban a predicar, amén, amén, le decía la iglesia. Y cuando la iglesia se queda callada, alábale que no es de palo. Y empezaban a copiar las formas de otros. Usted no copie la forma de nadie, ni siquiera de su pastor. Usted predique como Dios le da, sea auténtico, como Dios le haga sentir. A mí me gustaría ese predicar más calmado, así como predican otros pastores, que van leyendo. Y digo, ¿por qué yo no puedo predicar así? Y he tratado. Yo digo, pero yo predico como el Señor me coloca, con la pasión que Dios me coloca. Y yo vibro con la predicación del Evangelio. Y sabe una cosa, cuando hay que predicar, yo estoy ahí como que, ya, pues díganme luego, ¿a qué hora me sueltan para predicar? Porque vibro con ellos. Cierro con esto. Para los 110 años, cuando dicen que un pastor tiene que predicar, yo dije, yo me voy a echar para atrás, pero en mi corazón, Señor, que sea yo, Señor. Y agaché la cabeza y que no se notara que yo estaba ahí, pero en mi corazón le decía que sea yo. Y cuando llega la reunión para definir el predicador, yo dije, ¿qué hago, Señor? Y sale un pastor y dice, oremos al Señor y que este pastor, Dios le revele quién va a predicar. Dije yo, jodí, dije yo.
Y a la reunión siguiente el pastor dice, oré al Señor. Y el Señor, Pastor Jorge, usted predica. Y yo dije, Señor, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo, Señor? Le dije. Entonces, pero lo que le quiero decir, usted sea auténtico con esto. Con lo que Dios le dé. Como Dios le haga sentir. Cierro ese paréntesis también. Estamos en Lucas 9:62. Ninguno que mira hacia atrás es digno del reino. Hermano querido, hermana querida, ya estamos terminando. No aparte nunca su mirada de la persona de Jesucristo, el Señor. Nunca la parte de ahí. Amén. ¿Qué es lo que no es el reino de Dios? ¿Qué es lo que no es el reino de Dios? Vamos a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17. ¿Qué es lo que no es el reino de Dios? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Y lo que no es comida ni bebida. Este es el reino de Dios, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, es paz, es justicia, es gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. ¿Qué cosa más tampoco es el reino de Dios? Primera de Corintios, capítulo 4. Oiga, este mensaje, hermano, usted lo encuentra aquí en su Biblia. Obviamente, aquí está la cita. Pero usted va aquí a la parte de la concordancia y busca el reino. Yo aquí marqué toda la cita. Lo puede armar ahí. ¿Ya? Así que el Señor le bendiga. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. ¿Qué es lo que no es el reino de Dios? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Tampoco es palabrería, es poder de Dios. El reino de Dios es poder. ¿Por qué es poder el reino de Dios? Porque en el reino de Dios los enfermos se sanan. Porque en el reino de Dios la gente se convierte a Dios, deja su mal hacer. Porque en el reino de Dios lo invisible se hace visible, lo imposible se hace posible. En el reino de Dios hay alegría, hay paz, hay gozo, hay salvación eterna. Es poder de Dios. No es algo pasajero. Que el Señor nos bendiga. Amén. Cuando hablamos ese día sábado y le explicaba a los pastores qué es lo que es Cristo. Y algunos decían, no, Cristo es Salvador, Cristo es sanador, Cristo es proveedor. Yo les decía, ese Cristo sanador, Salvador y todo lo que ustedes quieran, es el Cristo de los evangélicos. Es el Cristo de los religiosos. Pero el Cristo de los cristianos es el Cristo Rey y Señor de nuestras vidas. Y en el reino de Dios encontramos provisión. En el reino de Dios encontramos sanidad. Y en el reino de Dios encontramos perdón. Y en el reino de Dios encontramos salvación y vida eterna. El reino de Dios provee de todas estas cosas para aquellos que quieran entrar bajo el reinado de Jesucristo el Señor. Aleluya. Gloria sea dada al Señor. Bendigo tu nombre, Santo Dios. ¿Está de acuerdo que Jesucristo es Rey? ¿Está de acuerdo que Jesucristo es Señor? Hágalo el Señor de su vida. Hágalo el Rey de su vida. Y dígale, Cristo, ¿qué es lo que a tu reinado le agrada? Eso voy a hacer. Voy a morar, voy a vivir bajo las normas de tu reino. Aleluya. ¿A cuánto debemos de renunciar? ¿Qué debemos dejar de hacer para estar bajo las normas de este reinado maravilloso? Eso lo sabe usted en su intimidad. Y en esta semana nos vamos a evocar en ello. Vamos a convocar a la iglesia a oración. Nos vamos a juntar acá en el templo a buscar el reino de Dios. A ponernos a cuenta con ese reino. Alabado sea el Señor. Termino con esto. Hace rato estoy diciendo que termino, pero ahora sí es verdad. Y dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios. Escúcheme bien. Helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros.
Jesucristo está entre vosotros. Jesucristo está en medio de la iglesia. El reino de Cristo está en medio nuestro, porque Cristo, el Rey de Reyes, aleluya, está en medio nuestro. Muchas veces he dicho de esto: si alguno de ustedes tuviese vista espiritual, vería al Rey de Reyes acá con toda su corte celestial, ángeles, arcángeles, querubines alrededor de él, volando y adorando. Pero Cristo el Señor, Él está en medio de la iglesia. El reino de Dios está presente. La iglesia se ha olvidado de eso. Que yo transito en la calle, Cristo va conmigo. Que si estoy en la casa, Cristo está conmigo. Que si la hermana está cocinando, Cristo está ahí con usted. Que si el hermano está en el trabajo, Cristo está en medio de la iglesia. Cristo está con nosotros. Aleluya. Pero si Dios existirá o no existirá, como tanta maldad, yo lo único que sé es que Cristo mora en mi vida, que Cristo está conmigo, que Cristo habita en medio del corazón de la iglesia. Cristo en medio nuestro, haciendo su reino, buscando discípulos, buscando gente que quiera participar de este reino maravilloso. Alabado sea el Señor. La pregunta y el desafío de esta mañana: ¿usted quiere ser parte de este reinado? ¿Quiere ser parte de este reinado? En este reinado hay provisión. Este reino hay que hacerle huelga. No hay que quemar nada para tener una provisión, una respuesta. En el reino de Dios hay paz. Si su vida, y estimada persona, que usted me puede escuchar en esta mañana, si su vida está quebrantada, la paz, la tristeza, la amargura, la decepción han entrado en el corazón de su hogar, le invito a ser partícipe del reino de Cristo, porque en el reino de Cristo encontrará paz, alegría y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos queridos, hermanas queridas, en el reino de Cristo puedes encontrar todo lo que necesitas para tu matrimonio, todo lo que necesitas para tus hijos y todo lo que necesitas para tu hogar. Lo encuentras todo. En Cristo lo tenemos todo. Afuera se puede estar cayendo el mundo a pedazos, pero en Cristo lo tenemos todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Alabado sea el Señor. Póngase en pie, por favor.